Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos a este material complementario del curso de griego antiguo desde cero. Estamos todavía en el primer módulo, pero ojo, nos tenemos que haber hecho ya el primer módulo. No podemos aterrizar en este vídeo y pretender traducir español al griego antiguo sin tener ni idea, ni repajolera idea de griego, según lo que hemos estado viendo ya en el primer módulo. Es decir, primero tenemos que haber hecho el primer módulo y ahora entonces sí podemos hacer esto, ¿vale? Bien. Una vez que sabemos lo básico para traducir frases sencillas del griego antiguo al español, es decir, una traducción a nuestra lengua, lo que se suele llamar versión, bueno, se llama algunas veces versión, también estamos ya en disposición de hacer lo contrario, traducir oraciones sencillas del español al griego antiguo, tema, o simplemente una traducción inversa. Para ello vamos a explicar los pasos que hemos de seguir y vamos a practicar un poquito. Efectivamente, tenemos aquí los pasos explicados, luego tenemos aquí una oración que voy a hacer yo, ¿vale? Esta oración la voy a hacer yo, para que veáis cómo se hace, un ejemplo. Y luego aquí tenéis más oraciones, que estas son las que tenéis que hacer vosotros. Aquí tenéis todo el vocabulario necesario, etcétera, etcétera, de modo que con mi ejemplo y con la información que tenemos arriba, vosotros podáis hacer esto de aquí, ¿vale? Bien, entonces, primero, ¿cómo traducir? Bueno, otra cosa, esta explicación es básicamente la misma que en el curso de latín, ¿no? Básicamente el mecanismo es igual, o es prácticamente idéntico. Entonces, si ya lo habéis hecho en latín, os podéis saltar la explicación e ir directamente a la parte del vídeo donde yo hago la frase de ejemplo. Si no lo habéis hecho en latín, primero, os lo recomiendo que lo hagáis primero en latín. Yo siempre recomiendo que siempre vayáis un poquito por delante en el curso de latín. No es obligatorio, no es estrictamente obligatorio hacer el curso de latín para hacer este curso de griego, pero sí es recomendable, o al menos yo lo recomiendo. Dicho eso, si todavía no lo has hecho en latín, intenta hacerlo en latín. ¿Que no lo has hecho en latín porque no te interesa? Pues bueno, vamos allá a hacer la explicación en griego, ¿no? Primero, bueno, vemos aquí que tenemos unos pasos y los tenemos que hacer en este orden, ¿vale? Básicamente es hacer lo que hacemos para traducir del griego al español, pero un poco a la inversa. Entonces, analizar sintácticamente, entonces, primero la sintaxis. Sintácticamente, la oración española es los sintagmas principales: sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto, complementos circunstanciales, etcétera, ¿vale? Entonces no nos tenemos que meter dentro de cada sintagma y que luego del sintagma hay otro sintagma y que sí, el determinante, el núcleo y el adyacente, nada de eso, ¿vale? Simplemente esto, ¿no? Lo típico que hacemos en las traducciones directas. Luego, analizar morfológicamente la información relevante de sustantivos, adjetivos, verbos, teniendo en cuenta la morfosintaxis griega. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, primero, ¿qué tenemos que analizar? Pues verbo, persona, número, tiempo, modo, voz, lo típico. Luego, sustantivos y adjetivos y artículos, porque el latín no tenía artículos, pero el griego sí tiene artículos, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Y tenemos que analizar el género, el número y el caso, ¿vale? Y ahora, ojo, me estaréis diciendo, bueno, pero es que el español no tiene casos. Efectivamente. Pero tenemos que analizar esto teniendo en cuenta las palabras en griego y la morfosintaxis griega, básicamente, ¿no? Lo vamos a ver ahora cuando vayamos aquí. Luego, teniendo en cuenta la información morfológica y sintáctica que acabamos de analizar en los dos primeros pasos, ahora sí, hacemos la conversión según la morfosintaxis griega. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por supuesto, nosotros, cuando digo la conversión es la traducción, ¿vale? Probablemente sería más claro si dije la traducción, pero bueno, la conversión, la traducción, según la morfosintaxis griega. Es decir, en este punto nosotros tenemos que escribir un griego y, lógicamente, respetando la morfosintaxis griega, ¿vale? Porque si no estaríamos escribiendo griego con la morfosintaxis española, entonces no sería griego, ¿vale? Lógicamente. Y luego ya, por último, simplemente, de forma orientativa, el orden de palabras en griego es aún más libre que en español, pero lo más frecuente es igual que en latín, ¿no? Es decir, el sujeto al principio, el verbo al final, y entre medio, entre el sujeto y el verbo, vamos a tener los complementos. Normalmente el objeto directo es lo más cercano al verbo y los complementos circunstanciales lo más lejos del verbo. Esto, como digo, pues sí o no, dependiendo de cómo a cada autor griego le dé. Pero bueno.
Básicamente lo podemos analizar el orden de palabras igual, directamente como en español, o según esto, no importa, ¿vale? Vamos a ver. Y nada, entonces tenemos aquí esto, ¿no? Vamos a traducir: un esclavo del agricultor empuja el arado. Me vais a ver a mí hacerlo y luego ya vais vosotros con estas frases. Así que nada, vamos allá. Bien, pues aquí tenemos la frase: un esclavo del agricultor empuja el arado. Lo primero que tenemos que hacer es analizar primero sintácticamente. Entonces, un esclavo del agricultor empuja el arado. Pues tenemos aquí claramente el verbo. Luego, un esclavo es el sujeto. Luego, del agricultor, esto es complemento del nombre de esto. Y luego, el arado es el objeto directo. Como decía, el análisis sintáctico en los sintagmas fundamentales. No tenemos que entrar a que si esto es la preposición, un sintagma preposicional que luego tiene una preposición y un sintagma nominal dentro, nada de eso, ¿vale? Simplemente así. Ya está. Bien. Y ahora, una cosa que creo que antes no me he expresado claramente, ¿no? Entonces, aquí en la práctica lo vamos a ver mejor. Entonces, cuando yo decía, por ejemplo, un esclavo del agricultor empuja el arado, ¿no? Entonces, el verbo sí lo analizamos, pues básicamente como lo analizaríamos en español. Empuja, pues esto es tercera persona del singular, del presente, de indicativo, activo. Claramente, ¿no? Luego, un esclavo. Un esclavo, ahora la sintaxis ya la tenemos, ahora en la morfología no tenemos que poner que un esclavo es masculino singular porque en español es masculino singular. No. Sino que es masculino singular si en griego es masculino singular. Es decir, singular es, claramente, ¿no? Y luego masculino porque esclavo en griego se dice doulos y es masculino. Entonces coincide. Y luego también tenemos que poner el caso que sea en griego. Lógicamente el español no tiene casos, ¿no? El caso que sea en griego teniendo en cuenta que es el sujeto. Entonces, ¿cuál es el caso del sujeto? El nominativo. Entonces, cuando estemos escribiendo en griego, esto lo tendremos que poner en nominativo masculino singular. Vale. Luego, tenemos del agricultor. Pues agricultor en griego es también masculino singular. Y luego, del agricultor, complemento del nombre. ¿Cuál es el caso del complemento del nombre? Es el genitivo. Entonces esto lo tendremos que poner en genitivo masculino singular, ¿vale? Y luego, el arado, esto en griego, es decir, en español es claramente masculino, ¿no? El arado, masculino. Pero ojo, en griego, arado es neutro, ¿vale? Entonces ponemos que es neutro, o sea, neutro porque, insisto, esta morfología la estamos haciendo según lo que luego vamos a escribir en griego. Entonces, neutro y luego singular, lógicamente. Y ahora el objeto directo, ¿con qué caso se expresa en griego? Con acusativo, ¿vale? Entonces, acusativo, neutro, singular. Bien, entonces, ya tenemos hecho todo el análisis que necesitamos, pues ahora vamos ya directamente a traducir. Como decíamos, pues en principio lo primero es el sujeto, luego bueno, por supuesto su complemento del nombre, luego el objeto directo y ya luego sería el verbo. Entonces ya llega la hora de traducir, ¿no? Entonces, de escribir griego. Entonces, vamos a ver. Un esclavo. Tenemos aquí el artículo indefinido. El artículo indefinido no escribimos nada en griego. Entonces, directamente escribimos esclavo en nominativo masculino singular. Entonces, los. La cuestión de los acentos, que no lo he dicho, no he hecho hincapié cuando estaba haciendo la explicación, pues en griego ya sabemos que el tema de los acentos, los espíritus no tanto, pero los acentos sí es bastante loco. Entonces, pues bueno, si los habéis puesto, fantástico por vosotros. Si no los habéis puesto o los habéis puesto y os habéis equivocado, no importa, ¿vale? De momento está bien así. Lo importante es que escribamos bien las palabras, aunque no hagamos bien los acentos, ¿vale? Entonces, doulos. Luego, tenemos que poner del agricultor. Entonces, tenemos aquí, por supuesto, la preposición en griego no se pone, ¿vale? Porque la preposición está expresada con el caso, ¿vale? Entonces, ahora sí tenemos el artículo definido. Entonces, tenemos que poner el artículo definido en griego. Entonces, el artículo definido, genitivo masculino singular, es tú. Luego,
agricultor en griego en genitivo masculino singular es ahí me ha salido mal esta letra. Entonces, georgu. Luego, el verbo lo vamos a dejar para el final. También lo podríamos poner aquí, estaría bien, ¿vale? Pero lo vamos a dejar para el final, siguiendo la estructura más estricta, ¿no? Y luego, el arado. Ahora tenemos otra vez artículo definido, entonces lo tendremos que poner. ¿Cuál es el artículo definido en acusativo neutro singular? Es to. Y luego, ¿cuál es cómo se dice arado en acusativo neutro singular? Es arotron, ¿vale? Ahora, cuidado, no es ton arotron, ¿vale? Cuidado, ton arotron no. Entonces, cuidado porque vemos que en principio nosotros esperaríamos, igual que aquí es o, esperaríamos que aquí fuera on, o que fuera o. No, ¿vale? Entonces, cuidadín con esas cosas, que al principio nos podemos rayar un poco. Así, ¿vale? Está estupendamente. Y ya, por último, entonces, doulos tu georgu to arotron. Y ahora ya nos queda el verbo. Entonces, tenemos que conjugar el verbo en presente de indicativo activo en tercera persona singular. Esto es el verbo elauno. Entonces, la tercera persona singular, laune, ¿no? Con el acento ai. El laun, bueno, y el punto, por supuesto, ¿no? Y ya está. Entonces, doulos tu georgu to arotron elaune. Es decir, un esclavo del agricultor empuja el arado. Y ya está, ¿vale? Ya tenemos aquí nuestra primera traducción. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es irte a la página donde estaba toda la explicación, todas las frases, todo el vocabulario. Ahí tienes las otras 3 frases, tienes todo el vocabulario que necesitas. Ahora lo que tienes que hacer tú es exactamente lo mismo que he hecho yo aquí. Primero análisis sintáctico, luego análisis morfológico teniendo en cuenta el griego y luego ya a escribir griego, ¿vale? Y nada, entonces mucha suerte y nos vemos luego un poquito más abajo con el vídeo de la traducción de las otras 3 oraciones que vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Muchas gracias por ver este vídeo, por ver esta clase, por ver esta lección. Espero que te haya servido, espero que hayas aprendido, espero que hayas entendido todo esto que hemos estado explicando, practicando, etc. Lo que acabas de ver es un contenido gratuito del curso completo de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Si vas a academialatin.com/griego antiguo, tienes el curso con todas las lecciones publicadas, con todas las traducciones publicadas, desde, como digo, cero hasta el nivel de bachillerato, selectividad y todo eso. Así pues, no me enrollo más. Si necesitas un poquito más para seguir aprendiendo a probar griego, entonces ya sabes, lo tuyo es academialatin.com/griego antiguo.